Hoy quiero hablarles del remanente de Dios. Es un tema que está en las Santas Escrituras, del remanente de Dios. Vamos a tomar una referencia bíblica. No voy a leer gran parte de la historia donde sacamos este pensamiento o se habla de este tema tan hermoso como es el remanente de Dios. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 10, y luego vamos a leer otras referencias más de la palabra de Dios. Se trata de un parte de la historia de aquel gran profeta de Dios llamado Elías, el varón de Dios que fue un hombre vocero, un embajador del reino del cielo. Era la voz de Dios en la tierra, hablando en el nombre de Jehová el Señor. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que hoy vamos a hablar del remanente de Dios. Dice así el Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva, hablando de Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y ya han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 18, oigamos lo que le dice el Señor al profeta: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Esta fue la respuesta del Altísimo a su siervo que está afligido, lamentado, o con mucho dolor en su corazón y tal vez confusión un poquito como humano en su mente. Y él pensaba que había quedado solo, pero Dios le dice: no, hay 7,000 que no han doblado las rodillas a los ídolos y me están siendo fieles. De esto estamos sacando nosotros nuestro tema, el remanente de Dios. El contexto inmediato de este relato es que el pueblo de Israel había caído en su mayoría en la trampa de la apostasía. Es decir, se había apartado de lo prescrito por Dios en su santa ley. El rey Acab estaba promoviendo la idolatría desde el mismo trono. El profeta Elías, como hombre de Dios, se oponía a esa práctica y los condenaba en el nombre de Jehová. Los mensajes del profeta de Dios eran contra el mal camino que Israel había tomado. Se habían olvidado del Dios vivo y de su santa revelación, y cada quien hacía lo que quería. Por esa causa el profeta Elías, en el nombre del Dios viviente, mató a los falsos profetas, un total de 400 adoradores o profetas de Baal. Esto produjo impacto tremendo en el pueblo de Israel y posiblemente arruinó los planes perversos de Jezabel. Por esta causa que Jezabel intentó matar al profeta de Dios, Elías. El profeta al verse amenazado, huyó a un lugar llamado Berseba. En ese momento difícil para el profeta de Dios, que cree que ya no había esperanza, que solo él había quedado de la gente que temía a Dios. Pero la respuesta divina afirmó al hombre de Dios que había en Israel 7,000 que no habían doblado la rodilla ante los ídolos y permanecían fieles al Dios de Israel. Ese es el remanente de Dios. A ese pueblo que permanece fiel bajo cualquier circunstancia es lo que se le llama el remanente de Dios. En este mensaje yo quiero mencionar algunas características que siempre ha tenido el remanente de Dios en toda la historia.
Primero quiero mencionar que siempre en la historia de la fe ha habido un remanente fiel a Dios, no importando las circunstancias. En los tiempos antes del diluvio se mencionan varios personajes que representan a ese pueblo que podemos considerar como el remanente de Dios. Por ejemplo, se habla en Génesis de Abel. Abel se comportó en forma distinta que su hermano Caín. Abel siguió las instrucciones del Creador, mientras que Caín siguió su propio camino. El apóstol Judas menciona a Caín como ejemplo de los que siguen el camino equivocado, errado, el camino del mal. Otro gran hombre de Dios que se menciona, entre otros, es Enoc y Matusalén. Esos son otros de los grandes hombres de Dios que siguieron el camino de Dios en medio de una sociedad corrompida. Noé, por ejemplo, se mantuvo fiel a la revelación de Dios que se le había dado a él en contra de las grandes mayorías que no quisieron creer. Posiblemente se burlaban de él, lo ridiculizaban, tal vez hasta lo ofendían tremendamente, pero él siguió creyendo en la promesa de Dios. Y ya sabemos todos nosotros que por la fe de aquel hombre salvó al mundo, y los incrédulos, que eran las grandes mayorías, fueron ahogados. En los tiempos de los patriarcas también podemos ver que hubo un remanente que le creyó a Dios. Mientras la mayoría vivían como bien les parecía, había un remanente que creyó en Dios y anduvo de acuerdo con los términos del Dios viviente. Entre esos están, por ejemplo, que vivieron en el temor de Dios, son Abraham y su familia. Le rodeaba la gente idólatra, la gente sin Dios que vivía como le daba la gana, pero ellos temieron al Dios de Israel y le adoraron. El profeta Isaías profetizó que solo un remanente de Israel será salvo. Oigamos lo que dice el profeta Isaías. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Isaías 10:21. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Isaías 14:22. También el apóstol Pablo, hablando de la salvación del pueblo de Israel, escribió que hay un remanente preservado por la gracia de Dios. Citando al profeta Isaías, dice el apóstol Pablo: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 9:27. Siempre, hablando de la salvación de Israel, el apóstol Pablo escribe: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Romanos 11:1-5. En los tiempos en que la iglesia del Señor Jesús se unió al Estado romano, a principios del siglo IV, hubo un remanente que no estuvo de acuerdo y prefirió servir a Dios en contra de lo establecido o exigido por el imperio. Lo mismo podemos decir de la Reforma Protestante. Fue un remanente que decidió ir en contra de la corriente y muchas cadenas fueron rotas. Pues el remanente que recibió la luz divina
despertó, encontró la salvación por gracia, no por obras. Y ya sabemos lo que sucedió. Lo que estoy tratando de comunicar es que la Biblia enseña que no son todos los que profesan algún tipo de fe o religión los que serán salvos, sino aquellos que siguen sus normas establecidas en la revelación escrita, es decir, la Biblia. De acuerdo con lo que se menciona en la Biblia acerca del remanente fiel a Dios, vemos que el remanente de Dios siempre se ha caracterizado por ciertos rasgos o características comunes en todas las épocas. Entre las características que distinguen al remanente del pueblo de Dios, vemos las siguientes. Número 1. La fe que profesaban siempre era acompañada de obediencia. Este fue el caso de Abel. Su fe la expresó siguiendo las normas que se le habían enseñado por su padre Adán. No así Caín, que siguió sus propios criterios, creando así una religión a su modo. Camino, según Judas, que multitudes siguen hoy en día, en nuestros días. Lo mismo podemos ver en los patriarcas y todos los demás profetas de Dios que mostraron su fe por la obediencia. Por ejemplo, Abraham no vaciló en obedecer lo que Dios le ordenó. Le dijo el Señor que dejara su tierra, su familia y se fuera a un lugar que Él le señalaba. Él no titubeó, obedeció a Dios. La fe del remanente del pueblo de Dios siempre va acompañada de obediencia. Sin obediencia a los mandamientos de Dios no existe verdadera fe. Otra peculiaridad del remanente de Dios es que nunca se dejaron moldear por el pensamiento de las modas de su tiempo. Es eso lo que los santos apóstoles nos enseñan cuando nos dicen en sus escritos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. El apóstol Juan, el apóstol del amor, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. El apóstol Pablo, el anciano, el doctor, el enviado por Dios para los gentiles, nos escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Otra singularidad que sobresale en el remanente de Dios es que su corazón está puesto en Dios y no en las cosas del mundo. Del profeta Moisés se dice que tenía su mirada puesta en el invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Abraham vivió como extranjero en la tierra que se le había entregado por el Creador. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:9 y 10. También vemos que el remanente de Dios, que ha sido un pueblo perseverante, es decir, vemos que el pueblo de Dios ha sido perseverante. Esto significa que el pueblo de Dios no ha sido acomplejado ni cobarde. Esta es la exhortación que el Señor le hace a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Una característica muy distintiva del remanente de Dios es que el verdadero pueblo de Dios siempre ha sido perseguido aún por los que profesan la fe. Esto lo vemos en los profetas, en los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo.
En conclusión, para concluir este mensaje de hoy, cito a un escritor evangélico clásico que habla sobre el tema del remanente de Dios. Dice este hombre de Dios: con esto vemos que, aun en las épocas de mayor degeneración religiosa, la gracia de Dios preserva un remanente fiel, puesto que sin la gracia no habrían podido preservarse a sí mismos. Muchas veces, dice el autor, este remanente está escondido a los ojos del cuerpo, así como está el trigo mezclado con la paja y el oro con la escoria. Incluso dentro de la iglesia, hasta que llegue el día del Señor, cuando Él tome el aventador en su mano. El Señor conoce o da a conocer a los que son suyos. Y cita 2 Timoteo 2:19. Aunque nosotros, sigue diciendo este hermano, aunque nosotros no los conozcamos con certeza, pues solo Él ve en lo secreto y en el fondo del corazón. Como decía John Newton, 3 serán las sorpresas que nos llevaremos al entrar al cielo. Número 1, hallar allí a muchos que no esperábamos. 2, no hallar allí algunos que esperábamos. Y 3, hallarnos a nosotros mismos. Una cosa podemos asegurar, dice el escritor: el amor de Dios es más amplio que la caridad de los hombres. Este escritor se llama Matthew Henry. Con lo que hemos visto hasta aquí, hermanos míos, vale la pena hacernos las siguientes preguntas. ¿Soy yo parte del remanente de Dios? ¿Soy de los que van conforme a la voluntad de Dios? ¿Soy esa persona que estoy dispuesto a seguirle, a no negarle, aunque me persigan? ¿Estoy dispuesto yo, como el remanente de Dios en la historia bíblica y en la historia de la iglesia cristiana, a seguir al Señor, aunque me persigan? ¿O soy esa persona que va conforme a la corriente? No se nos debe olvidar que el remanente de Dios nunca ha sido apreciado ni estimado por las mayorías. Las mayorías rechazaron la luz y la crucificaron. No es extraño entonces que nos odien, nos persigan y traten de deshacerse de nosotros. El Señor ya nos advirtió diciendo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23:31. El remanente de Dios, mis amados, es la auténtica iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que no se vende, esa iglesia que no se compromete con el mundo ni se amolda a las modas de este mundo. Es esa iglesia que no deja de decir la verdad, aunque nos cueste la vida. Es esa iglesia que siempre defiende la fe, la santidad y la Santa Biblia como revelación divina, aunque la gente